Arrancamos la semana también nuevo mes. Bienvenidos, como siempre es un placer acompañarles. El próximo día 5, durante estos primeros días de la semana, en el Centro de Actividades Náuticas se va a presentar una asociación que tiene muchísimo que ver con el tema de la psicología. Bueno, Asertiva es el nombre de la misma, Asociación Andaluza de Psicología Científica, dando voz a nuestra profesión. Defender la buena praxis, evitar el intrusismo y concienciar sobre los inconvenientes de las terapias y técnicas no validadas científicamente, que de esto hay mucho, y el riesgo que suponen para la salud y la sociedad algunos de los objetivos, quizá los más importantes, de dicha asociación. María del Mar Jiménez, buenas tardes. Buenas tardes. Psicóloga y presidenta de Asertiva. Sí. ¿Por qué este nombre, este concepto, esta palabra, el significado de la misma? Bueno, esta palabra creemos que ejemplifica muy bien la misión, visión y valores de la asociación, porque asertividad es escucha activa, asertividad es empatía, asertividad es comunicación, es saber defender mis derechos y mis necesidades y mis opiniones sin ofender a nadie y sin que nadie se sienta ofendido. Y creemos que es la mejor manera de poder defender nuestra profesión y dar voz a la psicología, que creemos que ya ha llegado el momento de que los psicólogos tomemos partida en la sociedad y que realmente la sociedad valore nuestra profesión. Hablaremos del intrusismo, que hay mucha tela que cortar en ese aspecto. Sí. Miguel Arranz, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Joaquín. Miguel lo conozco hace muchísimos años, estábamos recordando viejos tiempos cuando en radio compartíamos el micrófono hablando precisamente de temas de psicología, siempre terminábamos con un tema musical, gran melómano, el amigo Miguel, tiene gran discografía en casa. Que, con respecto a esto que decía María del Mar, Miguel, grandes dosis de asertividad parece que nos hace falta a todos, ¿no? Sí, exactamente, y a un psicólogo más, fíjate, porque nosotros que tratamos problemas con la autoestima, tenemos una falta un poco de autoestima, quizás porque la sociedad nos tiene aún encasillados en un lugar un poco extraño. Es decir, pues un psicólogo todavía suele ser una persona un poco extravagante para gran parte de la gente, cuando somos gente formada dentro de la ciencia. Y entonces yo creo que nos faltaba un poquito de decir, bueno, pues vamos a decir en la sociedad, digamos, para lo que estamos, para qué servimos y sobre todo que la gente conozca bien lo que es un psicólogo. Mejorar la visión de la psicología en nuestra sociedad, que también hace falta un poquito. Con respecto al intrusismo, que antes lo estábamos comentando por encima, esto en los últimos años, no sé decir cuántos, si en las últimas décadas, no sé cuánto tiempo, vosotros mejor lo sabéis que nadie, va un poco a más, ¿no? Gente que monta una consulta, se hace pasar por psicólogo y atiende a personas, incluso diagnosticando y dando consejos. No sé hasta qué punto esto, ¿no? Sí, bueno, esto que comentas tú es bastante grave, pero ya lo creo que es grave. Y es una realidad. Lo que ocurre es que no solo es que monten consulta y tal, es que se está trasladando a muchos ámbitos, ¿no? Porque nos encontramos también intrusismo dentro de, por ejemplo, de la psicología educativa, nos encontramos intrusismo dentro de estos coaches, ¿no? Dentro de las empresas, ¿no? Personas que hacen charlas de divulgación y tal, o incluso yoguistas, ¿no? Gente que se dedica a hacer yoga o a hacer otro tipo de cosas, que de repente tú vas a una clase de yoga y empiezan a hablarte sobre las emociones, empiezan a hablarte sobre las enfermedades mentales y una serie de cosas que dices, bueno, tú estás aquí para dar yoga, no estás para hablar de estos temas, ¿no? Entonces, lo estamos sufriendo en muchas áreas. O sea, evidentemente, si nos vamos directamente a lo que sería la parte sanitaria, pues grave, porque estamos jugando con la salud mental de las personas, ¿no? Y esto es un problema para la sociedad y una lacra, ¿no? Que tenemos que intentar, sobre todo, bueno, la parte nuestra, pero también cualquier persona de la sociedad o otros profesionales de la salud mental, no solo los psicólogos, ¿no? Tenemos que intentar ir toda una y defender que cuando una persona tenga una dificultad o tenga un problema, que busque al profesional adecuado para eso. Como decíamos antes, ¿no? Si yo tengo un problema de corazón, no voy a ir al dentista, ¿no? A que me trate el corazón, voy al cardiólogo, ¿no? Pues de la misma manera, si en mi vida estoy teniendo una serie de problemas o de dificultades que yo ya no sé cómo gestionar, pues la persona indicada es un psicólogo. Esto que se ha dicho antes lo estaba comentando, ¿no? Esto ha hecho gran daño a la psicología, de que, bueno, cuando uno tiene experiencia de vida, ha pasado por ciertos trances y demás, que adquiere, bueno, ciertos, ¿cómo decirlo? No conocimientos, pero esa psicología innata que se le atribuye a veces a las personas, ¿no, Miguel? En fin, no sé, esto pues puede tener
cierta experiencia en el trato con personas, cuando tratas con ellas y demás, ¿no? Pero de ahí a convertirte en un psicólogo, pues me da la Exactamente. impresión. Sí, no, es lo que decimos, que la gente vea que somos una ciencia y como ciencia pues estamos, digamos, muy obligados a que lo que decimos esté eso contrastado, esté eso validado y que aquí sobre todo que nos dan consejos, porque yo siempre lo digo, que para dar consejos pues tienes tus amigos, tienes aquí unos familiares, pero el psicólogo tiene que ofrecer unas pautas contrastadas y esas pautas tienen que estar en base pues a una evidencia científica. Otra cosa es que te encuentres gente pues con esa sabiduría, con esa experiencia, que no está mal, es decir, que no está mal para que te den un consejo para que vayas al psicólogo. Eso sí que está bien. Eso sí. Bueno, esta asociación que presentáis, repito, el 5 de junio, en fin, estamos hablando del jueves, ¿no? El miércoles. El miércoles, perdón. Miércoles, sí. 7:30, Centro de Actividades Náuticas, capital de Almería. Viene a cubrir un hueco, ahí tenemos el cartel, a cubrir un hueco que no existía antes, dependíais, digamos, de otras asociaciones o colectivos fuera de la provincia de Almería, en nuestras provincias vecinas y demás. ¿Cómo está este asunto? Bueno, cuando surgió esta idea empezamos un poco también a investigar, ¿no? A ver qué se estaba haciendo a nivel en Almería, a nivel de Andalucía, a nivel de España y tal. Y bueno, sí que hay, por ejemplo, asociaciones de PIR, hay asociaciones de psicólogos general sanitarios, sí que hay alguna por ahí moviéndose y tal, pero realmente una asociación como tal que defienda y que visibilice el papel del psicólogo como tal, por lo menos que yo sepa, no, ahora mismo no, y en Almería no existe, tampoco, vale. no existe, ¿no? Entonces, bueno, también, por ejemplo, uno de los objetivos que ya no es solo defender la profesión y luchar contra el intrusismo, también uno de nuestros objetivos, por ejemplo, es mejorar la formación de los profesionales de la psicología y también dar a conocer todos los ámbitos de la psicología, porque estamos más familiarizados con lo que sería la psicología clínica o la sanitaria, pero hay otras muchas especialidades dentro de la psicología en que son igual de importantes, como lo es la educativa, lo es la deportiva, lo es la organizacional, porque es importante que en las empresas, ¿no?, se trabaje con los equipos y que esté un psicólogo ahí, ¿vale? Y otras muchas especialidades. Entonces, la atención temprana es súper importante también. Esta es una de ellas, psicología científica. Psicología ¿no? científica, claro. Entonces, claro, la investigación es fundamental en la psicología, porque es una ciencia que avanza a pasos agigantados y ahí tenemos grandes profesionales trabajando en las universidades, investigando cada día más, porque cada día sabemos más cosas sobre nuestra mente, cada día sabemos más sobre nuestro comportamiento y es importante que también se dé voz y visibilidad a este tipo de trabajo, ¿no? Mira que somos complejos los seres humanos, ¿eh? Sí, Aunque ya sé que se conocen cosas como bien apuntado en María del Mar, pero... Sí, o sea, somos aquí, Miguel, vamos, complejos y aquí eso es un problema que, por ejemplo, con esa complejidad y sobre todo también con los avances que hay en los medios todavía hay ese desconocimiento, ¿no? Entonces, una de las labores también dar voz y estar muy presente en lo que son los medios, pero no solamente en periódicos, revistas, sino en las redes. Es decir, estamos en el siglo XXI, entonces pues el psicólogo debe ser un profesional, digamos, centrado en qué, pues en la difusión de lo que es una profesión que, ya te digo, padece un estigma y sobre todo, pues bueno, tú ves, por ejemplo, cualquier serie de la televisión, cualquier película, y el psicólogo es el bicho raro, es si es una psicóloga, es una ninfómana, si no, el tío son... Es decir, personajes que son caricaturizados y que entonces yo creo que también el psicólogo necesita reaccionar. No es que protestemos, sino que estemos mucho más presentes, ¿no? Entonces, cuando hay un problema con el intrusismo, que no tardemos a esperar a, por ejemplo, que tenemos un colegio profesional que funciona muy bien, pero para su cometido, pero, por ejemplo, para reaccionar necesitamos dar ese punto más rápido y posiblemente pues una asociación es mucho más ágil para que salga en cualquier medio. Visitamos al psicólogo solamente en casos extremos, en María del Mar. Hay países, en fin, antes lo estábamos comentando, el otro día hubo por aquí una invitada, una artista, por cierto, que actúa esta semana en la Escuela Municipal de Música, La Juárez, que es una cantante de tango. Y, en fin, en Argentina visitar al psicólogo es algo muy, muy habitual, ¿no? Quiero decir, pero esa diferencia, lo dejamos como último recurso, como último cartucho. Se debería visitar más de vez en cuando para saber un poco cuando uno tiene un problema, dejarse aconsejar y dejarse llevar. ¿Qué? Pues mira, yo creo que te voy a poner un ejemplo que lo va a explicar bien, y es que de la misma manera que uno se cuida su cuerpo y va al gimnasio o hace deporte, claro, y lo vemos totalmente normal, pues de la misma manera que tú te cuidas tu físico, tanto a nivel de actividad física o de alimentación, de la misma manera deberíamos cuidarnos nuestra salud mental. Entonces, lo que ocurre en esos países es que está mucho más normalizado, o sea, allí no es raro, pues bueno, tengo un problema o hay algo que me está superando o estoy agobiada por algo, he intentado varias cosas, nada ha funcionado, creo que ha llegado el momento de buscar esa ayuda porque, vamos a ver, todos tenemos unos recursos, mejores o peores, pero los tenemos.
pero llega un momento que nos quedamos sin recursos, nos quedamos sin posibilidades y necesitamos esa ayuda y no pasa nada, o sea, es que no tenemos que saberlo todo, ni tenemos que saber de todo, o sea, entonces, si siento que no estoy bien, que siento que, pues no sé, que te puedo tener ansiedad o que puedo tener otra serie de problemas y tal, y no le encuentro explicación, busca al profesional que te ayude. Hay que normalizarlo. Yo creo que es un problema cultural y social, o sea, por eso creo que es importante que haya, no solo nosotros, sino desde muchos colectivos que luchen por esto, ¿no? que normalicen la situación de que la salud mental es muy importante y de que hay muy buenos profesionales ahí para ayudarnos y que tiremos de eso, claro. O sea, que lo aprovechemos. Reconocer que tenemos un problema, Miguel, que empiece por ahí, ¿no? Exactamente, reconocerlo y saber que a lo mejor ese problema que nosotros estamos viendo, que es muy complejo y que es muy complicado, resulta que tiene una solución mucho más sencilla, pero eso te lo tiene que dar un profesional. Muchas veces me he encontrado pacientes que decían, pues yo pensaba que mi problema era mucho más grave, ¿no? Una patología, y resulta que tienes un problema que puede ser solucionado, pero claro, si no vas a un psicólogo, ese problema se te va haciendo cada vez más complejo y si encima se te metes por el Google, pues ya no te quiero ni contar, Joaquín, ya, entonces ya, en cambio, un psicólogo, no. Claro, Internet está prohibido, ¿no? Pero para todo, pero especialmente la psicología, porque está muy contaminado. ¿Por qué? ¿Por qué esto? De cosas. Sí, porque hay mucho, ahí sí que hay mucho chamán y mucho sinvergüenza, digamos, que hacen un mercadillo de las emociones y tú piensas que ese es el caso tuyo y resulta que no, lo que te van a hacer es sencillamente saquear el bolsillo tuyo, en el mejor de los casos, y en el peor te dé todavía mayor gravedad a una patología que en teoría no lo era. ¿Vais a tener sede física, sitio donde vayamos a visitaros? Sí, vamos a tener sede física. ¿Dónde va a estar esto? Si no existe todavía o sí existe, no sé. Bueno, es que lo necesitábamos, para formarla necesitábamos un sitio, entonces, bueno, pues en el centro de trabajo de Miguel y mío, pues nos ceden una sala en donde podemos sí, hacer por información, reuniones, por contar a la gente en casa donde formación, talleres, formación, talleres y todo eso. ¿Dónde va a estar esto? Esto está en calle Conde Ofalia número 22, en la entreplanta. Bien, pues estamos en el centro. En el centro, en el mismo centro, sí. Por curiosidad, Miguel sabe que de esto hemos hablado en alguna ocasión. El buen rollo con los psiquiatras, con la psiquiatría, ¿esto cómo lo lleváis los psicólogos? ¿Qué tal? Buena pregunta. Buena pregunta. Se ríen. Sí. En teoría sí, en teoría, digamos, es como un traumatólogo y, por ejemplo, pues un fisio, o sea, no pueden ir por un camino diferente porque somos complementarios. De hecho, yo creo que también hay colegas psiquiatras, que ellos no tienen ningún problema y sobre todo saben que es una cosa necesaria. Otra cosa que tengamos los típicos que todavía solo ven un poco extraño, que lo ven como algo menor, cuando realmente somos muy complementarios, ¿no? De hecho, en lo que es la salud mental, el psicólogo y el psiquiatra están presentes desde, yo qué sé, tú vete a la Bola Azul, vete en Torre Cárdenas y entonces te encontrarás con un servicio de psicólogo y de psiquiatría. Otra cosa que estemos o no de acuerdo en la medicalización de lo que son esas patologías, pero bueno, siempre tiene que haber un punto de discusión, pero sobre todo debe ser un trabajo complementario, no podemos estar enfadados, ¿no? Claro. No sé si en esto, sobre todo por aclarar ciertos términos y ciertas situaciones, María Mar y Miguel, una misma patología, no sé si hay confusión por parte de la sociedad en términos generales si debe ser tratada por un psicólogo o por un psiquiatra. ¿Esto cómo se podría explicar esto? Todo depende también un poco de la gravedad de la patología, ¿no? O sea, si por ejemplo hablamos de depresión, pues hay distintos niveles. Yo creo que al final, en muchos casos, es paralelo. O sea, los medicamentos están bien para aliviar síntomas, pero como tal está demostrado que no curan. O sea, sin una terapia psicológica va a ser difícil que esa persona pueda salir de esa enfermedad, ¿no? Entonces, es un trabajo en paralelo, ¿no? O sea, hay veces que los psicólogos no es que estemos en contra de la medicalización, lo que estamos en contra es del exceso de medicación, ¿no? Vale. Porque hay muchas cosas que se ha demostrado que con terapia se pueden curar o mejorar sin necesidad de tanta medicación o incluso de ninguna, ¿no? Entonces, yo creo que esto es mucho generalizar, ¿no? Depende mucho del caso, depende mucho de la persona también, porque una misma patología no es igual en cada persona, ¿no? Ni la historia de vida es la misma, entonces va a depender mucho del caso, pero yo creo que al final lo que tenemos que, o por lo menos mi percepción o mi punto de vista, es que psicólogos y psiquiatras tenemos que trabajar a una, o sea, los psiquiatras son necesarios, los psicólogos somos necesarios
y tenemos que aprender a trabajar en equipo, sobre todo sin narcisismo, sin querer tener siempre la razón y trabajar en equipo con el ego controlado. Sí, el ego, el ego controlado. Es una profesión con mucho ego y ese tipo de cosas siempre. Yo creo que eso es lo fundamental, sí, ¿no? O sea, yo creo que lo aprendamos fundamental. a trabajar, a entender que no somos competencia, que tú tienes unas funciones, yo tengo otras y que son totalmente compatibles la una y la otra y que al final el objetivo de los dos es ayudar a la persona. Así es. Y ya está. Y creo que para ser un buen profesional, ya sea de la psicología o de la psiquiatría, tienes que tu prioridad tiene que ser el paciente, la persona que tienes delante tuya. Y ya no tanto a veces el diagnóstico, es ver en qué puedes ayudar, pues si veo que está nerviosa, si veo que tiene miedo, si veo que tal, vamos a trabajar eso, vamos a ver cómo la podemos, vamos a intentar hacerle la vida un poquito más fácil. De eso se trata. ¿Quieres apuntar algo, Miguel? Pues nada más, solamente, hombre, que es una ocasión, yo creo, que tenemos los psicólogos para que podamos tener mucha más fuerza, sobre todo para convivir, para compartir lo que serían unas vivencias, porque fíjate en eso, Joaquín, que el psicólogo es un trabajo en solitario, es decir, estamos en un gabinete en la mayoría y solamente vemos pacientes, es decir, no tenemos contacto con los colegas más que cuando hay una convención, un congreso y tal. Entonces, en la asociación también puede ser un punto de encuentro, de convivencia, entonces las ideas son mucho más variadas, es decir, no solamente talleres, cursos, sino también irnos a Cabo de Gata un día, por ejemplo. Y pasar un día y estar y ser un poco personas humanas, ¿no? Y no solamente psicólogos. Soy seres humanos, ya lo creo que sí. Yo creo que sí. Si eres estudiante, infórmate y te ayudamos en tu futuro profesional. Si eres profesional, únete para darle a la psicología la importancia que merece. Bueno, este miércoles 5 de junio, en el Centro de Actividades Náuticas, 7:30, se presenta la Asociación Andaluza de Psicología Científica, asertiva. Dosis de asertividad, como hemos dicho, lo que hace falta a todos. Buena travesía, mantenemos el contacto. Estoy seguro que volveremos a hablar del tema, ¿vale? Muchísimas gracias, María del Mar, Miguel. Venga, hasta la muchas próxima. Nos vamos a alta mar, nos subimos en un barco que se llama Río Almanzora, de la mano de la Guardia Civil, y tiene como protagonista una tortuga boba, se llama Guerrero esta tortuga. Esta mañana ha habido un acto de suelta en su medio natural, evidentemente, y hemos estado allí. La compañera María José Carrillo se ha dado un paseíto en el barco esta mañana. Bienvenida, buenas tardes, María José, adelante. Joaquín, muy buenas. ¿Qué te digo yo de dónde estamos hoy? Estamos en alta mar, rumbo a Cabo de Gata, en la embarcación Río Almanzora de la Guardia Civil. Y es que nos hemos venido a acompañar a Equinac a la suelta de una tortuga boba. Estoy con Eva Morón, que es la responsable de Equinac y que nos va a contar un poco cuál ha sido el proceso desde que encontraron esta tortuga. Muy buenas, Eva. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Vaya día maravilloso que nos hace, ¿no? Sí, la Guardia Civil nos lo hace mejor todavía. Nos lo hace más llevadero. Sí. Bueno, Eva, pues cuéntanos, hace 3 meses se encontró esta tortuga, ¿en qué estado estaba? Pues la tortuga estaba atada en un cabo que le había estado, bueno, lo que es deformándole el caparazón, ¿no? Porque había ido creciendo con ese cabo, y el barco de pesca Hermanos Guerrero pues la rescató y nos la trajo directamente al centro de recuperación. Cuando la llevó, vosotros, ¿qué visteis? ¿En qué situación se estaba? ¿Qué carencias tenía esta tortuga? Pues estaba un poco desnutrida y estaba con algo de infección, pero en general, y defecando muchos plásticos, que ha estado después durante una semana, pero en general bien, o sea, no estaba tampoco extremadamente mal, ¿no? ¿Qué cuidado le habéis dado vosotros allí en Equinac? Bueno, pues lo primero, según el historial clínico, lo que hemos hecho ha sido hacerle una analítica y hemos visto las carencias que tenía, entonces se le ha aplicado un tratamiento veterinario en base a esas carencias, y luego pues comer un montón, buena comida, pescado, langostinos, calamares, incluso cangrejos, y ponerla fuerte y bien para que pueda volver al mar hoy en perfectas condiciones. Eva, nos contabas que había estado defecando plástico, ¿no? Una situación que nos pone de manifiesto la situación en la que se encuentra el mar. Ahora mismo todas las tortugas que nos están ingresando vivas, todas están defecando plástico. De hecho, se nos murió una hace poco que traía un tapón de plástico y le había obstruido totalmente todo su tracto digestivo, ¿no? Entonces está haciendo muchísimo daño el plástico. ¿Qué consejo podríamos dar a la gente para que esto se pueda evitar, para que no se lleguen a esta situación tan dura, para que no estemos acabando con nuestro propio hábitat? Pues mira, por ejemplo, cuando vamos a comprar pescado, cuando vamos a comprar una fruta, por ejemplo, que no tiene... Eso es lo que podemos hacer los ciudadanos de a pie, ¿no?
No es necesario que cuando vayamos a comprar un manojo de plátanos, por ejemplo, lo metamos dentro de una bolsa de plástico. Le podemos poner la etiqueta a lo que es el plátano. En el caso de los mangos, en el caso del pescado no hace falta que lo metamos en 2 bolsas o 3 bolsas para que no gotee. Reducir el consumo de plástico, reutilizar y desde luego ir eliminando, ya sé que es muy difícil porque todo ya es con plástico, pero ir eliminando el uso de tanto plástico. Y ve, ¿con qué frecuencia llegan pues tortugas con la situación con la que ha llegado Guerrera? Pues ahora mismo nos están llegando bastantes tortugas en esta situación, pero sobre todo más con interacción con pesca, ¿no? Aquí no hay ahora mismo desarrollado un buen programa de pesca para trabajar con los pescadores, para que al final ellos todas las capturas de tortugas accidentales que tengan pues las avisen y las podamos recoger. ¿Y ahora cómo va a ser la suelta? Cuéntanos un poquito dónde vamos a llegar y cómo va a ser. Bueno, pues vamos a llegar a una zona protegida, además, donde hay poca profundidad, porque nosotros la primera vuelta al mar de estos animales procuramos que sea donde no hay mucha profundidad para que no bajen muy rápido y puedan hacer y luego no tengan que hacer descompresión, ¿no?, a la hora de subir. Y es una zona de aguas cristalinas donde va a tener ahora mismo todos los recursos de poder alimentarse, ¿no?, en zonas de agua pues que tiene menos profundidad, que tiene posidonia y que tiene bastante más vida, ¿no? Siempre las soltamos en esta temperatura, con esta temperatura, ¿no?, en verano. Nosotros siempre soltamos tortugas solamente en verano, porque esto es un reptil y entonces las condiciones de la temperatura del agua es lo que influye un montón en que el animal luego tenga más posibilidades de unos meses de mejores condiciones, ¿no? Nos comentabas también la labor fundamental que hace la Guardia Civil junto con vosotros para que esto se pueda llevar a cabo. Bueno, Equinac es una organización que lleva muchos años codo con la Guardia Civil, pero con la Guardia Civil de Almería nosotros tenemos un cariño muy especial y además un agradecimiento muy especial, porque esto no lo hace todo el mundo, ¿no? O sea, la predisposición que ellos tienen a hacer algo que no entra dentro de sus funciones, porque aunque ellos tienen que velar por las leyes que protegen el mar y estas especies, no tienen la obligación de realizar esta colaboración. Y la verdad es que para nosotros la Guardia Civil de Almería siempre lo decimos, estamos hartos de decirlo porque es cierto, o sea, son estupendos, Y para si alguien se encuentra algún tipo de ejemplar de este estilo, ¿qué es lo que hay que hacer? ¿Llamar, por ejemplo, al 112, llamar a la Guardia Civil? Cuéntanos para saber cómo actuar. Hay que llamar siempre al 112 o al 062 de la Guardia Civil. Jamás reintroducir los animales por tu cuenta, y aunque nos parezca que el animal está bien, siempre es preferible que nosotros la podamos recoger, en el caso de Almería, que nosotros la podamos recoger y podamos atenderla, porque si el animal está bien, pues la atenderemos, le haremos un chequeo, la identificaremos cómo va esta tortuga con un microchip que lleva en el cuello y la liberaremos. Pues muchísimas gracias por atendernos y sobre todo muchísimas gracias por el trabajo tan importante que hacéis en Equinac. A vosotros, gracias por acompañarnos. Pues Joaquín, ya habéis visto un poquito más de esta maravillosa jornada que tenemos aquí a bordo del río Almanzora, esa suelta de tortuga boba que sin duda es una de las noticias más agradables del día. Sí, bueno, paseíto en barco incluido. Gracias a Equinac y a la Guardia Civil, por supuesto. Gracias, María José, por estos minutos. Una recomendación musical, que hay unas cuantas para esta semana, ¿verdad? Que está la agenda cultural, en fin, para todos los gustos. Un joven músico, ya no tan joven, todos vamos cumpliendo años, se llama David de María y está conmemorando 20 años en el mundo de la música. Está de gira por todo el país y llega a Almería. Se recupera un ciclo, la verdad que muy interesante, aquello de Palabra de Músico, donde se conoce al artista un poco más de cerca, hay una entrevista antes del concierto y luego un fotocall. Bueno, va a estar este viernes 7 de junio a partir de las 9 de la noche en el Auditorio Maestro Padilla.